Ser, por ejemplo, la pornografía. Es una situación que nos puede llevar fácilmente a la tentación. Y es algo que yo decido voluntariamente verla o no verla. Pero si yo sé que eso me va a mí a afectar, pues debo evitar ese contacto con ese tipo de cosas. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Amar Abierto Podcast. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad, a todos ustedes, siempre por estar en contacto con este programa, este podcast, por sus comentarios, por sus mensajes. Siempre estamos recibiendo muchos mensajes a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestra línea de WhatsApp. Muchas gracias por todo su apoyo y sus oraciones. Bueno, un poquito afectado a la garganta porque este fin de semana que pasó tuvimos nuestra primer conferencia, nuestro primer aniversario aquí en Somos Iglesia y fue una gran bendición. La verdad, Dios superó nuestras expectativas. Muchos amigos, muchas personas conocieron del Señor, tuvimos unos temas muy interesantes y agradecer a toda la iglesia, Somos Iglesia, por su apoyo y a todos los amigos que constantemente nos están visitando. Bueno, estoy aquí con mi papá, el pastor Orbeiner, mi papá. Dios lo bendiga. Amén. Saludo cordial para todos los amados hermanos y contento aquí esta mañana de volver a estar con ustedes, deseando siempre para todos una gran bendición de parte de Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, papá, hoy tenemos un tema también muy interesante. Vamos a estar hablando sobre cómo nosotros podemos vencer las tentaciones. Es algo que necesitamos constantemente poner en práctica porque diariamente somos tentados. Y quiero empezar leyendo lo que está aquí en Santiago capítulo 1 a partir del verso número 12 que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, papi, diariamente somos tentados, aún después de haberle entregado nuestra vida al Señor. Nuestra carne aún sigue deseando muchas cosas que obviamente van en contra de lo que hemos ido aprendiendo. O sea que podríamos decir que aún el creyente de muchos años, aún un creyente maduro, aún un creyente, un servidor, puede seguir siendo tentado y de muchas maneras. Obviamente, yo creo que la tentación es algo muy natural de todo ser humano y yo creo que no haya una persona sobre la tierra que pueda decir que no ha sido tentado, porque todos en algún momento somos tentados. Es algo ineludible, todos estamos expuestos a la tentación. El asunto ya es cómo manejamos las tentaciones, porque no somos tentados de voluntad propia quizás, sino porque también hay influencias perversas del maligno que buscan cómo hacernos tropezar y hacernos caer. Porque yo creo que Satanás no nos puede, Satanás nos puede tentar, pero no nos puede obligar a pecar. Yo creo que el pecado ya es una decisión personal. Empecemos por definir qué es tentación. La tentación se define como el acto de incitar a hacer lo malo mediante una promesa de placer o ganancia. En otras palabras, la tentación lo motiva a uno a hacer lo malo mediante la promesa de algo bueno entre comillas. Pero cuando hablamos de la tentación, papi, muchas veces nosotros lo relacionamos solamente como con el aspecto sensual o sexual, porque creemos que la tentación solo es eso. Pero también
podríamos decir que somos tentados a mentir, somos tentados a robar, somos tentados a odiar, somos tentados a envidiar, somos tentados a decir cosas que obviamente no van a caer bien en el momento. Y para nosotros los creyentes que ya estamos en esa luz, porque hay un texto aquí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, cuando dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, para nosotros, podríamos decir, esos hombres espirituales, el abanico de tentaciones puede ser aún más grande, porque hablamos de cosas que ya son muy evidentes que están mal. Sí, naturalmente que, como decimos, nadie está libre de ser tentado. Los seres humanos siempre estaremos, una vez más lo digo, expuestos. El mismo Jesús fue tentado, dice usted, siendo el Dios manifestado en carne, tuvo que afrontar la tentación. Eso está diciendo que partiendo de ahí, nadie se excusa o puede decir que no es tentado. Ya lo que entra a jugar un papel importante ahí es como el dominio propio. ¿Cómo manejo yo los pensamientos, las tentaciones? Porque eso se basa, yo creo que ya en una sabiduría espiritual, de no darle lugar al diablo y saber los límites, hasta dónde puedo yo llegar para no darle lugar absolutamente al diablo que tome el control sobre mí. Y yo tener dominio propio para controlar y saber manejar las situaciones, porque cuando menos pienso puedo resultar involucrado en una tentación, por razones muy obvias, a veces por el sexo opuesto, a veces por la misma codicia, la misma avaricia, la misma oportunidad que usted se encuentra en el camino. Son muchas cosas que van siendo a veces momentos difíciles que el cristiano tiene que saber cómo manejarlas. No pedir a Dios que se las quite, porque son cosas naturales que Dios nos ha puesto a nosotros también para ser personas sensibles, emocionales, sentimentales, que sentimos como todo ser humano, pero es cómo manejamos esa situación. Solamente con la gracia de Dios y la sabiduría de Dios podemos darle manejo a eso. Como dice la Biblia, el dominio propio es fundamental. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahorita leíamos en Santiago que Dios no tienta a nadie, pero será válido decir que aunque Dios no tienta a nadie, Él sí permite que seamos tentados con base a este texto cuando dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, que hay tentaciones no que Dios envía o que Dios tienta, sino que Él permite para que nosotros también seamos probados. Claro, está por el caso, por ejemplo, de Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearte, para probarte, para tentarte. Y él no le impidió a Satanás que lo hiciera. Pero le advirtió y le permitió a Satanás zarandear también a Job, por ejemplo. Y muchos hombres Dios les permite a veces para que también tengamos nosotros experiencias, porque yo creo que eso es lo que también lo forma a uno la vida cristiana. Si no fuera así, sería muy fácil ser cristiano, porque pues no tienes ninguna dificultad, ningún adversario, ningún enemigo. Pero lo que nos hace formar el carácter de los cristianos es ver que, aunque estamos en un mundo tan rodeado de tanta perversidad, de tanta maldad, podamos sobrevivir solo por la gracia de Dios. Porque la vida del cristiano siempre es ir contra la corriente, contra la voluntad del mundo.
Y eso requiere de sabiduría, de la gracia ante todo de Dios para poder permanecer, porque de lo contrario muchos caen y muchos perecen ahí porque son difíciles de afrontar a veces en muchas ocasiones. A mí me encanta eso que está en Hebreos capítulo 2, verso 18, cuando dice, pues en cuanto él mismo, está hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que podríamos decir que aún en la misma tentación, el Señor nos ayuda. Él está ahí para socorrernos, para ayudarnos, para darnos una salida. Porque yo pienso, que en últimas, como usted decía ahorita, aunque todos somos tentados, termina siendo ya una decisión personal el caer en la tentación. Porque ahí no somos obligados, ya es una responsabilidad personal. Dios siempre envía una salida cuando somos tentados, porque puede que haya alguien que hoy esté diciendo, no, pero es que fue inevitable caer ahí, pastor, en esa tentación. Es que no supe manejar la situación. Entonces, ¿qué papel juega ahí uno frente a eso? Porque ya entonces yo diría que empieza ya a ocupar un papel muy importante la oración, el dominio propio, el temor a Dios. Bueno, darle un consejo a tantos jóvenes que ahorita mismo pueden estar siendo víctimas de tantas tentaciones y no pueden evitar la tentación. No solo eso, sino que no pueden evitar el caer en la tentación. Bueno, yo creo que es importante que todo cristiano, no solamente los jóvenes, a veces creemos que los jóvenes son los que son tentados, pero los viejos también somos tentados. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que dice la Biblia, que no proveáis, o sea, no nos expongamos tan voluntariamente a las tentaciones, porque a veces no es que seamos tentados, sino que nosotros mismos buscamos la manera como darle lugar al diablo para que nos tiente. Entonces, ahí también cabe decir que no deis lugar al diablo, es también que hay que aprender a huir de las situaciones donde usted puede resultar comprometido en asuntos de inmoralidad, en asuntos de robo, en asuntos de mentira, en asuntos de tantas cosas que puede estar expuesto y que, como siempre se ha dicho, que el pecado es un engaño, ¿no? Se muestra lo importante del momento. O sea, la satisfacción, pero se esconden las consecuencias posteriores. Ahí donde usted dice que no proveáis, porque es un punto muy bueno sobre cómo evitar la tentación, está en Romanos capítulo 13, verso 13, cuando dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando usted dice proveer para los deseos de la carne, ¿a qué se refiere? Es como evitar también el momento, es como evitar estar rodeado de esas personas con las que en última siempre termina uno haciendo cosas malas. Es evitar estar en ese lugar, es evitar pensar en aquellos pensamientos que me alejan de la voluntad de Dios, de la santidad, del temor. O sea, ¿cómo yo puedo evitar eso? El no proveer para los deseos de la carne. Es obvio que todo lo que entra por los ojos es lo que produce en nosotros los efectos, a veces buenos o malos, de lo que vemos. No proveer puede ser, por ejemplo, la pornografía. Es una situación que nos puede llevar fácilmente a la tentación. Y es algo que yo decido voluntariamente verla o no verla. Pero si yo sé que eso me va a mí a afectar, pues debo evitar ese contacto con ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando me enamoro, yo recuerdo que cuando yo me enamoré, cuando conseguí mi novia y me enamoré,
yo sentí que en mí se despertaron situaciones muy naturales, pasiones y deseos que se me hacía difícil controlarlas. Procuré ausentarme un tiempo y fue cuando llegué precisamente a Medellín, porque yo quería estar como ausente para manejar más mis cosas desde la parte emocional. O sea, usted salió huyendo. En cierta manera sí salió yendo. ¿Por qué? Porque me vi muy atrapado en mis propios pensamientos. Yo nunca había tenido la experiencia de estar cerca a una mujer y hablar con ella y ser tan influenciado por una mujer y sobre todo tan bonita. Y me imagino mi mamá bien bonita. Exacto, exacto. ¿Cuántos años tenía usted cuando desnovió? 25 años tenía yo. Ah, y Entonces mi mamá tenía 20, imagínese. Sí, muy bonita. Entonces, para mí eso fue mi experiencia, pues como yo manejé. Yo sentí que debía de aislarme un tiempo, porque si yo seguía ahí, yo iba a precipitar cosas que no eran el momento de que se dieran. Y gracias a Dios que eso me ayudó mucho. El ausentarme, el espaciar las visitas, porque yo sentía que todos los días yendo, todos los días ahí, eso era muy duro. Pero muy para duro. vea una cosa. Hoy en día decirles a un joven yo diría que para él no tendría sentido porque al contrario, más quieren estar y si viven en la misma ciudad y si es como también proveer también otra salida. Usted en ese momento pues hizo eso, pero ¿qué decirle a un joven que no puede hacer eso? Que tiene la tentación siempre ahí. Bueno, pues que Dios lo ayude. Porque la verdad no es fácil. Yo creo que yo pienso, pues por mi experiencia también, porque a ello diría que también los padres juegan un papel muy importante. Y no me quiero salir del tema, obviamente. Pero yo, por ejemplo, cuando le hacía la visita a Linda, que ella vivía en Estados Unidos y yo vivía en Cali cuando eso, la visita era en la sala. Yo me hospedaba en otra casa y cuando yo le hacía la visita a ella era en la sala. Y mi suegra, la hermana Gloria Valencia, ella se hacía siempre en la cocina y cuando ella notaba que había mucho silencio en la sala, empezaba a hacer bulla con las ollas. Y pasaba siempre por la sala como a dar vueltica, ¿no? Obviamente no se podía pasar de la sala. ¿Por qué? Porque había normas. En ese momento era evidente que los papás siempre queriendo cuidar en este caso a la que hoy en día es mi esposa. Entonces eso es bonito porque ahí también, hablando ya como el noviazgo, que no es el tema, pero obviamente toca mucho, los papás también tienen mucho que ver en ayudarle a los hijos a no proveer para eso. Como dice aquí, no proveer para los deseos de la carne. Bueno, en resumen, cada cual Dios le dará sabiduría para manejar sus cosas. Yo no digo que lo que yo hice fue lo más acertado o que es lo que haya que hacer. Para mí lo fue y doy gracias a Dios porque yo sentí que eso fue sabio de parte mía y que tenía que hacerlo. Pero cada cual, Dios le dará sabiduría en su momento cómo manejar esas cercanías que tiene a veces no solo con el sexo opuesto, que es lo más fuerte quizás, sino también con el dinero. Porque cuántas personas no son tentadas al dinero fácil y a otras muchas cosas. Y algunos lamentablemente caen y caemos porque nadie puede decir que no ha cedido alguna vez. Hemos cedido, pero nos hemos dado cuenta que realmente hemos sido víctimas de un engaño. Porque todo es tan pasajero, tan sutil, que uno queda a veces como enojado consigo mismo. ¿Cómo yo caí en eso? ¿Cómo yo hice eso? ¿Cómo yo no entendí eso? ¿Cómo yo no vi eso? Y eso nos pasa y nos puede pasar a todos. Lo importante es que nosotros siempre tengamos en cuenta que entre más podamos estar expuestos a la tentación, pues es más evidente que podamos caer.
Y entonces lo que se requiere es conocer los espacios. Yo no tengo por qué meterme en un lugar, por ejemplo, si un hermano se convirtió y era, por ejemplo, adicto al licor, por decir algo. Yo debo evitar estar con amigos que tomen licor, porque pues fácilmente yo puedo volver a ser tentado a volver a tomar el licor. Y las amistades, que son a veces las que más lo inducen a uno a las cosas que ha dejado, evitarlas, porque a veces las malas amistades son las que acaban corrompiendo las buenas costumbres. Y el joven también debe mantener siempre muy protegido mentalmente, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensad. O sea, una mente que esté blindada en lo posible, evitando alimentar pensamientos negativos o dañinos o perversos, porque ahí también eso se da lugar al diablo. La Biblia dice que Dios está contra los que maquinan pensamientos inicuos. Cuando la mente mantiene tan expuesta a pensamientos negativos y malos, es muy posible que acabemos materializando lo que estamos pensando. Y eso de conservar el cuerpo en sujeción, por ejemplo, cuando Pablo dice en 1 Corintios 9:27, él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, poner en práctica la abnegación. Decirle al cuerpo, no. ¿Eso cómo? ¿Cómo se hace, pa? Porque es que ahí hay una línea muy delgadita. En eso ayuda la oración, en eso ayuda el congregarnos, en eso ayuda el mantener buenas amistades, en eso ayuda, ¿sí? Porque como muchas veces se lo he oído a usted, la carne nunca se convierte. De hecho, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita, ¿sí? No quita la inmundicia de la carne. Esta carne seguirá siendo carne todo el tiempo. Entonces, el poner el cuerpo en sujeción, ¿usted cómo lo puede explicar? Pues es como una sugerencia que nos da el apóstol Pablo, pero sujetar la carne realmente solo la gracia de Dios. Yo no creo francamente que un hombre o una mujer pueda decir que tiene sujeta la carne, que la controla absolutamente, porque no creo que eso sea posible, porque partimos de esa base que estás diciendo ahora. La carne nunca se convierte a Dios, siempre está expuesta a la perversidad, a la maldad, porque de eso se alimenta, es su naturaleza. De ahí la lucha del cristiano. Uno hace lo que está a su alcance hacer, pero tiene que más que todo creer que Dios hace lo que usted no puede hacer. Porque si usted se basa en lo que usted hace, usted un día se va a sentir incapaz de seguir. Pero haga su parte y déle lugar a Dios, que Él hace lo que usted no puede hacer. Para mí esa palabra que dice la Biblia, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y si no fuera así, por la gracia de Dios, yo creo que no habría cristianismo, porque uno, así sea que caiga en el pecado, tristemente, pero tiene la convicción de que se resbaló, cayó, pecó. ¿Quién puede decir que no ha caído en una tentación? Nadie. Pero poderoso es Dios que nos ha guardado, nos ha levantado y estamos aquí. No porque yo me propuse a ir en este mundo como un santurrón, no. No. Yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Aunque he pasado y he caído en tentaciones, no puedo decir que no. Pero poderoso ha sido Dios y siempre será Dios. El llamado, yo diría, es darle lugar a Dios, más que todo. No qué método usar, qué hacer. Ahí todo a la final no es eficaz, no sirve. Solo la gracia y la misericordia de Dios nos puede sacar adelante. Y eso fue lo que terminó, digamos, salvando también a Pedro. Porque Pedro, después de que él dijo, no, yo no te voy a negar. No te voy a negar, y se lo prometió al Señor.
Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y así fue efectivamente. Y en últimas Pedro, pues terminó siendo víctima de sus propias palabras porque se confió mucho. Pero ahí es donde entra la gracia del Señor, porque Dios lo restaura. Ese día cuando él estaba pescando y no pescaba nada y se le aparece el Señor desde la orilla y le dice que tire la red hacia el otro lado. Y ahí es donde ya el Señor lo comisiona. O sea, es muy bonito, papá, porque en últimas todo se resume a la gracia. Todo se resume al amor de Dios. Y si alguien de pronto hoy se siente muy mal porque su vida ha sido muy lastimada precisamente porque no ha sabido controlarse, porque ha caído una y otra vez en tentación, pues sepa que todavía hay gracia. Todavía hay gracia. Y como dice el pastor Orbelín, es buscar a Dios. De hecho, estoy aquí viendo cuando dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Amén. Resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, lo primero es buscar a Dios. Porque ni siquiera se trata, como usted dice, de tener como un listado de acciones o de puntos que yo pueda cumplir para no caer. No, se trata de buscar a Dios, y Dios, mediante el poder de su Espíritu Santo, nos va a librar para poder hacerle frente a las tentaciones. Qué bonito eso, pa. Volviendo a lo que usted decía al principio, que el espiritual todo lo juzga. Porque el natural pues no percibe las cosas de Dios. El carnal vive un conflicto constante entre lo uno y lo otro. El espiritual juzga todas las cosas, o sea, él hace un juicio, él analiza. Y volviendo a la anécdota aquella vieja del niño que preguntaba por qué la profesora le explicaba que dentro de nosotros hay como 2 corderitos, uno blanco y otro negrito, ¿no? No tengo nada contra los negros, quede claro. Pero por decir algo, es una figura, es una manera de ilustrar Sí. una parte espiritual. Y los 2 se pasan peleando, porque cada uno quiere tener su preeminencia dentro de nosotros. Lo que en otras palabras sería el bien y el mal. Y entonces el niño le preguntaba a la profesora, pero ¿cuál de los 2 va a acabar ganando? Entonces, porque está peleando en todo el tiempo. Entonces ella le decía, el que mejor se alimente. Si alimentas más el negrito, vas a tener problemas, porque va a someter al blanco. O si alimentas más el blanco, va a someter al negro. En uno siempre está el bien o el mal, el querer hacer o no querer hacer. Pero el hombre es el que define siempre si hace o no hace. Porque la tentación, vuelvo y digo, el diablo nos puede tentar, pero no obligar a pecar. La decisión de pecar es mía, soy yo el que decido. ¿Y cuál de los 2 naturalezas está más alimentada? Hay que alimentar más la espiritual. Cuando lo espiritual está siempre más alimentado, tiene preeminencia sobre lo que es la carne, que es la parte débil del ser humano. Pero de otra manera no tengo una técnica. Si a mí me preguntan, ¿qué hago? No sé, solo la gracia de Dios, porque yo no vivo porque yo haya descubierto un método o me haya escondido no sé dónde o haya inventado no sé qué. Lo único que yo conozco es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que solo por su gracia infinita somos lo que somos y de gracia recibimos y debemos vivir de gracias, agradecidos. Huir del pecado, huir de la tentación siempre será una solución, aunque no garantiza total éxito, pero la gracia de Dios siempre estará con nosotros. Amén. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias, Pa, por esta explicación tan bonita. A todos ustedes, gracias por estar conectados. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Amar Abierto Podcast. Dios les bendiga.